Bienvenidos a Mentoring Moments. Mentoring Moments es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesto por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Es un verdadero placer para mí dar la bienvenida a nuestra próxima invitada increíble, la señora Sasha Alba, y ella es especialista en marketing digital. Bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por esto, por estar aquí. Estoy súper emocionado de tener esta conversación contigo hoy. Eres la fundadora de SamG Marketing Group, así que vamos a hablar de todo lo relacionado con el marketing digital, el crecimiento de negocios y lo que las grandes empresas saben que quizás las pequeñas no. Pero antes de entrar en todo eso y en cómo y por qué iniciaste tu negocio, ¿por qué no retrocedemos un poco más? Has ocupado cargos de CMO, has tenido roles de asesora de marketing en tu carrera, pero definitivamente todo enfocado en el lado del marketing dentro de la industria. ¿Pero qué te atrajo al comercio electrónico, lo digital, el marketing digital? ¿Cómo entraste en este mundo? Sí, absolutamente. He estado en marketing durante unos 22 años hasta la fecha y lo que realmente me llevó a crear la agencia que tengo ahora es el punto crucial de mi carrera. Eso sucedió en una gran empresa de medios que fue The New York Times, ¿verdad? Así que trabajé en agencias de publicidad. He trabajado internamente para otras empresas. Y la premisa de realmente adentrarme en esto fue la emoción de construir algo desde cero. Además, con la llegada de muchas startups, me di cuenta de que quería salir del mundo de los medios y adentrarme en el mundo de las startups, para realmente aprender a fondo cómo construir algo desde cero, especialmente en lo que respecta a no trabajar para una empresa tradicional, que básicamente ha existido siempre. Y a veces tienes un poco más de influencia. Así que así fue realmente como empezó todo. Y en realidad, porque tuvimos a McKinsey & Company que vino al New York Times para ayudarnos a crecer nuestra trayectoria hasta 10 millones de suscriptores. Así que se trataba de entender qué íbamos a hacer para abrir diferentes fuentes de ingresos. De ahí surgieron la aplicación de crucigramas, la aplicación de comida, el podcast y muchas otras cosas en las que tuve el privilegio de trabajar y lanzar al mercado. Era el concepto de realmente aprovechar lo que McKinsey estaba haciendo, porque si alguna vez has trabajado con ellos, son como los hombres de negro que llegan a tu oficina y se sientan en una esquina. Pero yo pude aprovechar y entender su estrategia y llevarme esa estrategia conmigo e inyectarla en el mundo de las startups. Sí, es muy interesante que veas a McKinsey de esa manera. Sí, he trabajado con algunos clientes que también estaban trabajando con McKinsey y realmente es así. Se siente como si fueran casi un escuadrón de élite, ¿verdad? Llegan, se meten bajo el capó y casi te obligan. Es el clásico consultor escenario, el clásico escenario de consultoría empresarial, donde encuentran problemas en toda la empresa. Y luego dicen, oye, encontramos todos estos problemas, pero podemos ayudarte a resolverlos. Y sin duda ese es un buen modelo de negocio para ellos. Y definitivamente forman parte de todo ese gran grupo de consultoría, esa mentalidad y ese modelo. Pero creo que lo realmente interesante de lo que hiciste es que intentaste destilar la esencia de lo que ellos hacían y lo que descubrieron en la empresa en la que trabajabas. E intentaste reducir eso a algo significativo para empresas más pequeñas que esa. Porque muy pocas startups, muy pocos pequeños negocios pueden permitirse un McKinsey o un Bain o cualquiera de esos. Básicamente no pueden costearse a las MBB. Y como resultado de eso, a veces sienten que estas estrategias están fuera de su alcance y desconectadas de su realidad. Así que tratar de bajar eso y destilarlo en algo accionable para tus clientes es algo bastante interesante de intentar hacer. Es una gran tarea porque tienes este embudo gigante, recursos enormes, gran gasto en la parte superior con las MBB, y luego tienes este modelo de recursos limitados en el mundo de las startups y en el mundo empresarial. ¿Sí? ¿Cómo empezaste a crear ideas accionables para estos negocios más pequeños que no requirieran enormes recursos para ejecutarlas? Sí, es una excelente pregunta. Y gracias. Tengo un modelo de 3 fases con el que trabajo con todos mis clientes y con la mayoría de las startups. Y tienes razón. Es limitado cuando las cosas se ponen difíciles. Es como estamos recortando en marketing, estamos huyendo. Y yo pienso, eso es exactamente lo que no deberías hacer como dueño de un pequeño negocio. Así que básicamente lo que hago, lo que noté al trabajar internamente con varias startups antes de fundar mi empresa, SAMG, que simplemente significa Sasha Marketing Group, fue realmente el concepto de muchos de ellos inician su negocio y simplemente van a toda velocidad, ¿verdad?
Así que ni siquiera piensan en la fase uno, que es lo que yo llamo la base de tu negocio, ¿verdad? Se trata realmente de entender, saber a quién te diriges, quién es tu perfil de cliente ideal. Muchos de ellos dicen, he creado este producto o servicio. Este es mi cliente y voy tras él. Piensan que solo tienen un perfil de cliente, cuando en realidad hay una multitud de diferentes perfiles de clientes. Tal vez tengas 2 o 3 niveles distintos de clientes y así sucesivamente. Así que realmente no dedican tiempo a construir las bases del negocio, las bases de la marca, en cuanto a realmente plasmarlo en papel, mirarlo y entender cuál es su misión, su visión. ¿Sabes? Lo que me gusta llamar las 4 W's. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué haces y cómo lo haces? Y es una locura porque eso se convierte, por decirlo de alguna manera, en tu Biblia. En cuanto a cómo vas a desarrollar tu contenido, cómo vas a avanzar, qué vas a hacer en la siguiente fase, cómo vas a crecer. Así que gran parte de esta parte fundamental nunca se establece. Las herramientas del stack tecnológico de marketing no están configuradas. Tienen un sitio web, recolectan correos. Probablemente llevan en el negocio 2 o 3 años. Sus correos electrónicos están en algún lugar. Y eso es una mina de oro. Si no estás construyendo tu lista para venderle a tu lista, ¿qué estás haciendo? Exacto. Así que realmente se trata de asegurar esa primera base y de que básicamente estés colocando los ladrillos de la manera correcta, porque si no lo haces va a venir un huracán y simplemente te va a arrasar. Eso no requiere mucho dinero, requiere mucho trabajo estratégico de base para llegar ahí. Y creo que está bien porque muchas veces, o si eres un producto que está penetrando en el mercado y no has hecho, por ejemplo, ¿cómo te comparas con tus competidores? ¿Quiénes son tus competidores directos e indirectos? Porque lo que me encanta del marketing también es que puedes tomar ideas prestadas de otras industrias. No deberías enfocarte solo en un camino. Si estás en la industria de bebidas, ¿qué están haciendo en comparación con otras y así sucesivamente? Hablemos de la industria de las bebidas. Existe el Liquid Death que todos conocemos, que básicamente era solo agua en una lata de metal, ¿cierto? Y realmente empezaron a enfocarse en los conciertos de heavy metal y todo ese tipo de eventos, y no gastaron mucho dinero cuando salieron al mercado por primera vez. Pero hay algo que puedes aprender sobre el marketing de base y traducir eso en dónde están mis clientes reunidos en masa y cómo puedo llegar a ellos en vez de simplemente poner un anuncio digital. Si ni siquiera tengo $2,000 como mínimo para gastar, ¿cómo puedo salir al mundo real y realmente empezar a comunicarme? Así que realmente la primera fase es establecer la base antes incluso de pensar en cualquier tipo de dinero que vayas a gastar en el mercado. Definitivamente hay algunos paralelismos aquí con lo que hago y es que parte del trabajo fundamental es eso. No se ha hecho antes de que un cliente me contrate y te daré un ejemplo y me encantaría conocer tu opinión al respecto. Así que entro y tal vez me piden que vaya y los ayude a evaluar una nueva plataforma de comercio electrónico o un nuevo ERP o un nuevo CRM. Quieren que vaya y básicamente les dé orientación sobre operaciones y tecnología. Y ellos dicen, genial, puedes venir, hacer el proceso de descubrimiento, ayudarnos a diseñar esta estructura. Una de las primeras preguntas que hago es, ¿cuánta investigación de clientes han hecho? ¿Cuántas conversaciones han tenido con los clientes? ¿Les han preguntado si quieren comercio electrónico? ¿Les han preguntado qué significa para ellos el comercio electrónico? ¿Les han preguntado qué tipo de servicios digitales les gustaría más allá de la transacción? ¿Lo han hecho? Porque al final del día, la mayoría de los proyectos en los que participo son 1, 2, 3, 4, $500,000. Y antes de ir por el camino de invertir una gran cantidad de dinero en algo, ¿no es mejor hacer primero la tarea y asegurarse de que realmente cumple con el propósito? Pero la mayoría de estos negocios son tan introspectivos y tan enfocados hacia adentro que los principales objetivos de estos proyectos son hacerlos más eficientes, facilitarles la venta y reducir su personal. No están enfocados hacia afuera ni pensando en qué tipo de soluciones harán la vida de sus clientes mejor o harán que sus clientes sean más eficientes en lo que hacen en compras. Así que siento que este tema de la investigación fundamental es un hilo conductor que atraviesa a casi todos los que estamos en, por llamarlo de alguna manera, el mundo de la consultoría. Simplemente esta investigación fundamental parece que les pasa completamente desapercibida porque es algo que nunca se les ha ocurrido. Y supongo que te encuentras exactamente con lo mismo. Nunca se les ha pasado por la cabeza. Y creo que lo que hacen muchas agencias es que se lo presentan al cliente y le ponen una partida en la factura que dice trabajo de estrategia. X cantidad de miles de dólares, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, no, no quiero pagar por eso. ¿Cuál es mi retorno de inversión? Sí.
Así que lo que yo he hecho es integrarlo en el trabajo de manera que sea como se les está cobrando por ello, pero no es un costo inicial, sino que está incluido en todo lo que hacemos. Porque muchas veces los clientes dicen, quiero que me hagas una campaña digital. Bien, ¿por qué quieres que te haga una campaña digital? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus... Les devuelvo las preguntas porque de nuevo no soy y me imagino que tú eres igual. Donde es como, no solo nos enfocamos en, no somos una empresa, una dicha empresa que simplemente hace marketing digital. No somos una empresa que solo hace crecer tus redes sociales o tu cuenta de LinkedIn. No estamos especificados en esos carriles específicos. ¿Podemos realizar todo desde una actividad bajo marketing? Absolutamente. Pero el núcleo de lo que estamos planteando es realmente llegar al meollo del entendimiento. ¿De dónde te estás desangrando? Si básicamente has llegado a un estancamiento, ¿dónde podemos detener esa hemorragia? ¿Y dónde podemos arreglarla, optimizarla y devolverte al mercado? Porque probablemente hay un problema porque no hiciste X, Y, Z cuando lanzaste tu empresa y por eso estás perdiendo ahora. Eso le cuesta mucho dinero a las empresas tener que retroceder. Por eso, si tomo una empresa en su etapa inicial y la preparo, avanzan y navegan sin problemas. Sí, sí, totalmente. Es más fácil. Yo uso este dicho con mis clientes, midamos 2 veces, cortemos una vez, porque una vez que cortas es difícil volver a unir la tabla. Siempre digo que es mejor dedicar un poco más de tiempo al principio haciendo un descubrimiento adecuado, una debida diligencia adecuada, haciendo una investigación de clientes adecuada, planificando bien la estrategia de canales, ¿sí? Y de repente, ahora cuando empezamos a hacer la arquitectura, cuando empezamos a buscar y seleccionar plataformas, cuando empezamos a implementar socios, a buscar y seleccionar socios, todo es una consecuencia natural de todo ese trabajo previo que hicimos. Oh, sí. Y trato de decirles a mis clientes, miren, yo opero bajo la regla del 80-20. Tomaré sus requerimientos porque normalmente si se relacionan con una agencia antes de trabajar con ella, la agencia querrá entrar directamente en la recopilación de requerimientos y luego pasar a la acción, porque una vez que consiguen que un proyecto entre en la sala de máquinas es cuando empiezan a ganar dinero. Ese trabajo previo de descubrimiento inicial de diseño no es un centro de ganancias para la mayoría de las agencias. Una vez en la sala de máquinas de producción empiezan a ganar dinero. Quieren pasar por esa parte inicial lo más rápido posible. Mientras que esa parte inicial es todo lo que yo hago. Y por eso el modelo de negocio también marca la diferencia en cuanto a con quién te relacionas y en qué orden. Y siento que relacionarse con alguien como nosotros, tú especializándote en marketing, yo especializándome más en tecnología y operaciones, de cualquier manera, trabajar con alguien que se especializa en esa parte inicial y desordenada, cuando no saben cuáles son sus requerimientos, de lo contrario, no te necesitarían en primer lugar. Y ayudarlos a identificar sus requerimientos, ayudarlos a documentar sus requerimientos, hacer preguntas muy inteligentes para obtener respuestas realmente inteligentes de ellos. Creo que el descubrimiento es un arte. Y he visto personas en nuestra industria que lo hacen realmente increíblemente bien. Y he visto personas que son bastante promedio en eso. Y me gusta pensar que en los últimos 25 años simplemente he mejorado cada vez más en esto mientras más tiempo lo he hecho. Pero sí se necesita un elemento de experiencia para poder extraer estos matices de nuestros clientes. ¿Tú también lo encuentras así? Oh, sí, totalmente. Porque muchas veces creo que les estás haciendo preguntas que pensaban que ya sabían y luego los pones en una posición en la que ya sabes. Ya sea que hayan estado en el negocio durante X cantidad de años y probablemente se estén recriminando por dentro, detrás de la cara de póker, pensando, oh Dios mío, estoy en una situación en la que no tenía que estar y ahora estoy aquí y esto es exactamente la razón por la que estoy perdiendo dinero. Así que es como un momento de revelación para ellos. Y luego siento que una vez que superas eso, si alguien se ha acercado a ti, es porque está dispuesto a hacer un cambio. Exacto. Pero si existe este tipo de bloqueo, entonces eso es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Es como me gusta decirlo. Que muchos dueños de negocios a veces pueden ser su propio obstáculo para permitir que su empresa tenga éxito. Así que es cuestión de apartarte, dejar que las personas que contratas hagan el trabajo para el que las contrataste y entonces podemos avanzar. Así es. A veces es mucho de tirar y aflojar, pero creo que muchos de los clientes que han llegado a mí están como un venado paralizado por las luces de un auto. Están súper emocionados, pero al mismo tiempo están muy confundidos. Y es una buena manera de entrar, pero creo que la parte educativa que viene de nosotros es muy importante.
porque no hay que abrumarlos con lo más avanzado del marketing, sino explicarles cómo vamos a llegar hasta ahí. Y entonces les cae el 20. Y es ahí cuando los tienes de tu lado, si eso tiene sentido. Definitivamente. ¿Y cómo logras ese equilibrio? Porque especialmente en el mundo del marketing digital, incluso más que en el mundo en el que yo me desenvuelvo, existe esa necesidad de equilibrar el trabajo estratégico a largo plazo que se requiere en torno a la marca, el posicionamiento, los precios, la estrategia de salida al mercado, todo eso, junto con las victorias rápidas y fáciles a corto plazo que ayudan a financiar las actividades más a largo plazo. A lo que, ya sabes, finalmente tienes que llegar. Sí, no siempre podemos pensar solo en el corto plazo. No siempre podemos depender únicamente del marketing de rendimiento pagado porque eso es capturar demanda, no es generación de demanda. Sabemos que necesitamos crear un flujo de generación de demanda a largo plazo para nuestros negocios. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio? Porque supongo que cuando te llaman, muchas veces los jefes, los CEOs, los líderes, los fundadores están diciendo, oye, mira, queremos accionar las palancas más rápidas que podamos. Queremos generar la mayor cantidad de efectivo posible, especialmente con la economía como está ahora, con tanta incertidumbre en el mercado. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio? Necesitas capturar algo de ese fruto fácil para crear credibilidad con estos dueños de negocios y demostrar que sabes lo que haces, aunque también sepas en el fondo que esto es casi como una dosis rápida que no va a tener un efecto a largo plazo, que este negocio piensa que va a tener sin las actividades estratégicas a largo plazo que sabemos que debemos hacer para sostener todo esto. Son datos. Los datos del rey son el rey. Y cuando tratas con directores ejecutivos y altos ejecutivos de algunas de estas empresas, si les muestras los datos, si les muestras dónde están haciendo uso de sus capacidades, entonces dicen, oh, mierda. Bueno, y luego para mí todo es cuestión de datos. Tu movimiento de ajedrez está en los datos, sabiendo si vas hacia la izquierda. Sé que en ajedrez no vamos de derecha a izquierda, pero saber cómo llegar al final es a través de los datos. Y entonces lo que básicamente hago muy rápido, por ejemplo, acabo de firmar con un cliente que está en una etapa un poco inicial. Clientes. En el mundo del comercio electrónico, en la industria de las mascotas, dos chicos jóvenes muy entusiasmados con el potencial de su empresa y así sucesivamente. Y ellos dicen, queremos enfocarnos realmente en Facebook. Y yo les digo, eso está genial. Pero veamos su empresa de manera holística, ¿de acuerdo? Así que pasé 3 semanas, revisé sus analíticas de Google, revisé sus analíticas de Klaviyo, revisé sus analíticas de Shopify para hacer conexiones entre las dos plataformas. Porque si eres un especialista en marketing y estás escuchando esto, entiendes que Google Analytics puede tener algunas discrepancias. Entonces, ¿cómo compensamos eso a través de Shopify, de Klaviyo y así sucesivamente? Así que simplemente tracé líneas directas en cuanto a lo que les está funcionando, en cuanto a lo que ya han estado haciendo y lo que no está funcionando. Y hay un montón de cosas que no están haciendo y que deberían estar haciendo. Eso va a respaldar el gasto que están haciendo en Facebook. Estoy totalmente de acuerdo con que quieran invertir en Facebook, pero también les di una lista completa de cosas que también podrían estar haciendo, ¿verdad? Pero eso les abre los ojos porque dicen, sí, exploramos un poco al mirar nuestros informes en Klaviyo o en Google Analytics, pero es como que no les impacta porque no saben cómo contar la historia a través de los datos. Y ahí es donde entramos nosotros como mercadólogos, porque podemos descubrir la historia y decir, sí, tienes un montón de tráfico llegando a tu sitio, pero no está convirtiendo. O tuviste un poco de tráfico en tu sitio gracias a este anuncio, pero convirtió al 72% y gastaste X en costo por clic y luego el costo real por adquisición. Así que es como entender lo que eso significa no es realmente algo sencillo, pero la respuesta larga a tu pregunta es que los datos son el rey. Y si puedes, básicamente pídeles que te den, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, entre 2 y 4 semanas para hacer una auditoría muy rápida a alto nivel. Y si les gusta, que quieren que vayas aún más allá. Y para hacer esas anotaciones podemos profundizar más para descubrir X, como dentro de tu documentación y hallazgos. Entonces creo que los ganas aún más porque eso les enseña a tener continuamente estas conversaciones en torno a los datos, porque necesitan gastar el dinero donde realmente funciona y eliminar todo lo demás que no está funcionando. Es como muchas empresas que dicen, necesitamos una cuenta en redes sociales. Tu cuenta de redes sociales no va a convertir para ti. Es algo bueno de tener. No te enfoques en los buenos de tener en este momento. Concéntrate en lo que va a generar retorno de inversión. Y eso es hablar su idioma. Sí. Y creo que también
A veces, especialmente los negocios de e-commerce más pequeños y las startups de e-commerce, no entienden el margen de contribución, no entienden la economía unitaria, no lo entienden. Quizás entienden qué es un A o B, pero no entienden qué es el CLV, ni siquiera cómo calcularlo. Y ciertamente no saben cómo calcular eso por canal de adquisición y mucho menos saben cómo calcularlo por ganancia neta a nivel de cliente. No saben cómo hacer esas cosas. Y si no sabes cuáles son las métricas que realmente son los impulsores de las palancas que van a hacer crecer tu negocio, es difícil para estos dueños de negocios saber en qué enfocarse. Porque normalmente son muy buenos en el desarrollo de productos y en tratar de encontrar el product market fit. Siempre, sí. Bien, y normalmente también son muy buenos en marketing, es decir, en su marca personal. Normalmente entienden lo que eso significa. Y normalmente entienden que tienen que ser un fundador visible, la cara visible de la empresa, pero no son controladores financieros, no son contadores públicos, no son analistas de datos. Por lo general no son expertos en ciencia de datos, definitivamente no son científicos de datos. Así que realmente les resulta difícil decir, mira, me encantaría enfocarme en las métricas que importan, pero en realidad no sé cuáles son. Aparte de quizás la tasa de conversión, tal vez el número total de tráfico por canal. Quizás entienden el ROAS, quizás entienden de marketing, quizás, pero la realidad es que tampoco empiezan a conectar los puntos entre dos clientes que en los datos parecen idénticos. Es decir, ok, genial. En un periodo de 12 meses, estos dos clientes han generado exactamente la misma cantidad de ingresos para nuestro negocio. Pero si miraran más a fondo y revisaran sus datos de Gorgias y sus datos inteligentes, sus datos de Shopify, se darían cuenta de que el cliente A nos llama, en promedio, 3 veces por pedido. El cliente A tiene una tasa de devoluciones que es el doble que la del cliente B. El cliente A tiene una propensión a pedir descuentos el 60% del tiempo. El cliente B tiene una propensión a pedir descuentos el 20% del tiempo. Así que el ingreso neto, el margen neto que cada uno de estos dos clientes te da es muy diferente para el negocio. Y el costo de atender a cada uno de esos dos clientes es muy diferente. Pero si no sabes que debes fijarte en esas cosas, entonces cuando empieces a hacer tu segmentación, estarás segmentando a los clientes de baja rentabilidad y segmentando a los de alta rentabilidad. Si no sabes que debes hacer eso y no sabes a qué KPIs de esos clientes debes prestar atención cuando haces esos cálculos. Y cuando intentas calcular el CLV, es como si estuvieras buscando a tientas en la oscuridad. Sí, totalmente. Y me encanta que digas que muchos clientes saben que tienen que ser la cara de su marca. Este no fue el caso de un cliente que ideó un concepto genial. Ambos eran muy exitosos en la industria musical, ¿verdad? Querían evitar desde el principio lo que le pasó a Taylor Swift. Desde el inicio los artistas, ¿verdad? Así que los artistas y creadores de música no saben cómo leer documentos legales. No saben nada de ese tipo de cosas. Entran a la industria, están tan emocionados, aceptan cualquier cosa que se les presente. Es como un perro jadeante listo para atrapar ese premio, ¿verdad? Y entonces les dicen, aquí tienes un contrato. Y ellos dicen, está bien. Y básicamente lo firman. Y para sorpresa de todos, han firmado completamente su vida, ¿verdad? Sí. Así que básicamente crearon una especie de plataforma y un sistema mediante el cual pueden ayudar a estos cantantes, compositores, creadores de música y así sucesivamente a entender el lenguaje legal. Ahora, estos tipos eran como dos hombres mayores y yo les digo, tienen que salir de ahí, tienen que tener una conversación. Así que lo que hicieron fue algo muy genial. Si alguien estuvo cerca de MTV a principios de los 90, y si piensas en todas esas animaciones 2D que se hacían al estilo MTV, ellos hicieron eso en cuanto a la narrativa para sus cursos y cosas así, lo cual fue genial. Ellos gastaron mucho dinero haciendo eso justo al principio. No gastes ese tipo de dinero. No me importa si tú lo tienes, si los inversionistas lo tienen. Básicamente tienes que salir con un solo enfoque. No confundas a tu audiencia. Haz que se enganchen con un curso en particular o con lo que sea que estés ofreciendo y muestra tu rostro. No me importa si eres un hombre de 70 años sentado en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York. La gente quiere ver quién está detrás de escena. No quieren ver una caricatura de ti. Y ese es el problema, ¿verdad? Dicen, oh, pero somos como estos tipos mayores. Como tipos, uno de ellos era abogado de la industria musical. Y yo digo, no importa, no importa. Y a veces es como golpear una pared. Como dije, a veces los clientes o los dueños de negocios son su propio obstáculo para crear el éxito de su empresa y ni siquiera se dan cuenta.
Sí, sí, es perjudicial. De hecho, es fundamental comprender que esta situación o elemento en particular conlleva una serie de efectos adversos y consecuencias negativas que pueden impactar significativamente diversos aspectos de la vida y el bienestar. Es crucial analizar en profundidad cómo su presencia o acción puede generar un deterioro progresivo, afectando no solo el bienestar individual, sino también el colectivo, extendiéndose a múltiples dominios. Las implicaciones de su naturaleza perjudicial se extienden desde la salud física y mental, donde puede provocar enfermedades crónicas, estrés y una disminución general de la calidad de vida, hasta la estabilidad económica y social, fomentando la desigualdad, la injusticia y la desintegración de comunidades. En un contexto ambiental, podría llevar a la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de recursos vitales, con repercusiones a largo plazo para las generaciones futuras. Es imperativo reconocer que los daños no siempre son inmediatos o evidentes, sino que a menudo se manifiestan a largo plazo, acumulándose y magnificando sus efectos con el tiempo, lo que hace que su detección temprana y su abordaje sean aún más complejos y urgentes. Por lo tanto, la afirmación de que es perjudicial no es una mera opinión subjetiva, sino una conclusión sólida y fundamentada, basada en la observación empírica de sus impactos negativos y la comprensión profunda de los riesgos inherentes que presenta. La prevención activa y la mitigación efectiva de estos efectos perjudiciales deberían ser una prioridad ineludible para todos, ya que ignorarlos podría acarrear repercusiones aún más graves, irreversibles y difíciles de revertir en el futuro. Es una cuestión de responsabilidad colectiva y previsión estratégica actuar en consecuencia para evitar un mayor perjuicio y salvaguardar el futuro. Y realmente, después del COVID, se ha desarrollado este tipo de comunidad más fuerte de personas. Y no me importa si vendes trajes de baño o una plataforma B2B SaaS, pero la gente quiere saber por qué lo creaste. ¿Cómo lo construiste? ¿Entiendes mis necesidades? ¿Entiendes lo que quiero de esta plataforma o algo por el estilo? Y realmente empezar a tener conversaciones con tu comunidad. La comunidad es enorme y la comunidad es una plataforma de marketing, no como la comunidad de tu empresa, como dijiste, donde, ya sabes, todos entran y tienen sus propias conversaciones juntos. Eso nunca es algo que utilices para marketing, pero penetrar en otras comunidades que están teniendo dificultades, donde podrías empezar a conversar con ellos y decir, oye, tengo una solución, chicos. Mucha gente no está haciendo eso. Las comunidades de LinkedIn, especialmente para B2B, son de las mejores comunidades con las que puedes empezar a tener conversaciones, solo para empezar a crear ese embudo de personas que se van sumando. Y es que es una locura. De verdad que lo es. Como sigo mencionando, son los propios fundadores quienes se ponen trabas a sí mismos. Fundadores que piensan que entienden cómo funciona el marketing, porque cualquier cosa que les hayan presentado, ya sean plataformas de marketing o lo que sea, eso es lo que les han mostrado. A través de Facebook o Instagram o simplemente navegando por la web y así sucesivamente. Existe este concepto de, ok, así es como conecto los puntos, pero en realidad no entienden los detalles y los aspectos técnicos de cómo funciona realmente. Y simplemente me asombra cuántas veces cuando las cosas se ponen difíciles, el presupuesto de marketing es el primero en ser recortado. Y si retrocedemos un poco, volvamos a la época del COVID, no quiero tener que volver ahí, pero volvamos. Y realmente observamos a las empresas que no recortaron su presupuesto de marketing y a las que planificaron estratégicamente, esas prosperaron, ¿sí? Y las que no lo hicieron, cayeron, se desmoronaron y cerraron porque no supieron reinventarse. Ahora, no estoy diciendo que todos podrían haber sobrevivido, pero de alguna manera todos podrían haberlo hecho. Ojalá hubiera tenido mi empresa en ese momento, porque estaba completamente basada en la estrategia y en poder tener conversaciones, incluso con restaurantes y personas que tenían negocios físicos. Por ejemplo, ¿cómo vas a cambiar para que la gente siga llegando individualmente a tu puerta? Y tal vez crear una ventanilla donde atiendas a estas personas o atiendas a quienes vienen a recoger y eso es todo. ¿Pero qué es? ¿Cómo le damos la vuelta a nuestro negocio y pensamos estratégicamente en cómo podemos ahora servir a nuestros clientes en la mentalidad en la que se encuentran ahora mismo? Y eso es algo que sucedió, por ejemplo, recuerdo que estaba asesorando a una empresa que ofrecía cursos para despachos de abogados individuales y en sociedad, en cuanto a cómo llevarlos de ganar 100,000 al año a 250, 500, hasta 1,000,000 o más. Y ella era una ex abogada y básicamente gritaba a todo pulmón para decirles a los abogados, no abandonen su profesión ahora, porque los abogados que sigan avanzando en este momento serán los que saldrán adelante, a diferencia de aquellos que están como entrando en pánico y sentados en la esquina de su oficina. Mi bufete de abogados se va a desmoronar.
Así que se nos ocurrió este concepto genial que llamamos la lista de me importa. Y lo que hicimos fue pedirles a nuestros bufetes de abogados que seguían trabajando con nosotros que llamaran a los clientes con los que habían tratado antes del COVID solo para preguntarles, ¿cómo está tu familia y cómo estás tú? Y obtuvieron negocios a partir de eso. Sí, es solo comunidad. Sí. Y realmente se trata de reunirse y luego darle la vuelta a la moneda. Quiero darte dos ejemplos y luego me encantaría saber tu opinión al respecto. Y ya he mencionado esto antes en el podcast. Cuando vivía en Nueva Zelanda, antes de mudarnos a México, hace 2 años y medio, compré en una tienda de alcohol en línea. Y realmente me gusta el bourbon. Y les había comprado durante 2 o 3 años de manera bastante constante. Cada mes o dos hacía un pedido con ellos en línea. Probaba sus nuevos lanzamientos, probaba nuevos productos. Era un cliente muy regular y rutinario con ellos y gastaba miles de dólares al año con ellos. Ahora, cuando nos mudamos a México, de repente, de un día para otro, dejé de hacerles pedidos porque son un sitio web con sede en Nueva Zelanda que envía a Nueva Zelanda. Pero nunca recibí una llamada de ellos. Nunca recibí un correo electrónico de ellos. Nunca recibí, o sea, me parece increíble que puedas perder como negocio de comercio electrónico a un cliente que ha sido leal durante años y ha gastado miles de dólares contigo. Desaparecen de la faz de la tierra y no quieres saber por qué, no quieres saber si es porque ya no tienes el producto que quieren o porque fallaste en el nivel de servicio una vez y decidieron irse a otro lado porque apareció un competidor en el mercado que ofrecía algo mejor que tú, porque fallecieron, porque el hecho es que estos negocios, y yo gasté una parte significativa del dinero que gasto en el mercado, lo gasto en línea y siempre he sido así. Sí, nunca he tenido una empresa que me contacte después de una compra, después de una venta, después de que me fui, nunca he tenido una de estas empresas. Que levante el teléfono, me llame y diga, oye, ¿cómo fue tu experiencia? Oye, ¿cómo nos encontraste? Oye, ¿sabes? ¿Qué piensas? Emocionalmente, ¿cómo te sentiste al hacer negocios con nosotros? ¿Qué opinaste de nuestro servicio de entrega? ¿Fue rápido? ¿Fue eficiente? ¿Te mantuvo informado durante todo el proceso? ¿Nos recomendarías? ¿Volverías a comprarnos? ¿Por qué dejaste de comprarnos? ¿Sabes? La realidad es que muy pocos equipos de atención al cliente están ocupados el 100% del tiempo. Así que la realidad es que no. Yo diría que más del 90% del tiempo son reactivos a lo que está sucediendo y a lo que va llegando, chats en vivo, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etcétera. Pero siempre tienen algo de tiempo para hacer conexiones salientes, llamadas salientes y correos electrónicos salientes y personalizarlos y tener esa conexión humana y personal. Pero el hecho de que nadie haya hecho eso conmigo nunca me deja perplejo. Estoy realmente sorprendido. Y por ejemplo, cuando hablabas de comunidad, pensaba, mira, he empezado a pasar mucho más tiempo en Quora, he empezado a pasar más tiempo en Reddit, respondiendo preguntas, participando y uniéndome a subreddits, intentando aprender de estas comunidades, ser parte de ellas y crear mis propias comunidades en estos lugares. Ya he conseguido negocios gracias a Reddit. Simplemente porque soy uno de los pocos, creo que probablemente solo el 0,1% de las personas en Reddit tienen perfiles abiertos que no son alias. Así que mi perfil es abierto. Uso mi nombre real. Utilizo enlaces a mi perfil real de LinkedIn, por ejemplo. Uso enlaces reales a mi sitio web real, así que logras destacar en algunas de estas comunidades, simplemente por ser una persona real. Mientras que en Reddit, más del 99% de las personas están detrás de un alias y en realidad no sabes quién es esa persona. Así que me encantaría conocer tu opinión sobre dos cosas. Una es escalar lo que no se puede escalar, que es algo que las empresas no intentan hacer con la suficiente frecuencia. Por ejemplo, no llamamos por teléfono a nuestros clientes que se han dado de baja para averiguar qué demonios pasó. Y dos, ¿dónde podemos encontrar estas comunidades en línea de las que podemos formar parte? Que, como resultado natural de ser parte de esas comunidades, generalmente significa un poco más de negocio. Y cuando dices escalar lo inescalable, háblame un poco sobre eso en términos de qué parte estás hablando. Así, la mayoría de empresas y marcas de e-commerce creen no tener recursos para generar esos fondos. Vale, ya veo. Hay que ser creativo y realmente quien quiera que esté en la empresa, ya sea un comercializador o tu equipo de alto nivel, la gente que has contratado, una de las preguntas que realmente debes hacerle a las personas que incorporas al equipo es, pregúntales, dales un escenario y trata de entender realmente cómo van a desenvolverse en esa situación.
Te voy a dar un ejemplo de lo que es escalar lo inescalable, ¿de acuerdo? Entré a una startup en Nueva York hace 4 años que lo estaba haciendo increíblemente bien. Ya tenían 4 millones de suscriptores en su sistema, aunque eran una empresa de muestras gratuitas, donde trabajábamos con grandes compañías de bienes de consumo para básicamente enviar productos gratuitos a tal o cual persona. Porque lo que hacíamos era tener 25 campos diferentes en el perfil de cada persona, lo que en realidad significa que éramos una empresa de datos al final del día, ¿verdad? Así que si una empresa de bienes de consumo venía a nosotros y decía, quiero que mi producto llegue a tal tipo de persona, nosotros teníamos ese perfil. La persona que tenía X hijos, un perro menor de cierta edad y así sucesivamente, o si Clairol decía, quiero hablar solo con mujeres rubias en vez de morenas, y demás, nosotros teníamos esa información, porque teníamos 25 campos diferentes. Pero ¿cuál era nuestro problema? Hacíamos un unboxing cada primer martes del mes que básicamente le mostraba a nuestra audiencia. Esto es lo que potencialmente podría llegarte. Ahora bien, John Smith y Jane Smith pueden recibir muestras muy diferentes en sus cajas porque John puede tener un perfil distinto al de Jane y puede haber productos orientados a mujeres que no necesariamente deben ir a John y así sucesivamente. En ese momento, uno de nuestros mayores problemas era que tenía a una sola persona gestionando las redes sociales de la empresa, además de nuestras alianzas, publicaciones e interacciones con nuestra base de clientes. Y luego, si piensas en 4 millones de personas en un martes de muestras, cientos de miles de comentarios llegando desde la mañana hasta la noche. Y si a esa persona no se le responde, incluso si solo publicó un emoji, ¿no crees que se va a sentir un poco triste? Sí. Y yo pensé, está bien, así que lo consideré. Pienso que el servicio al cliente en este país es muy caro. Para aquellos que nos escuchan y son internacionales, me refiero a Estados Unidos. Vas y contratas servicio al cliente de una empresa internacional, algo que todos hemos experimentado. Los que básicamente, como decirlo, llaman desde India o Filipinas y así sucesivamente. Y no tengo nada en contra de eso. Tengo personas en mi equipo que están en Filipinas, Pakistán e India y son profesionales de tecnología increíbles, ¿verdad? Pero si se trata de servicio al cliente y le pides a alguien que lea un guión, si eres una empresa muy ingeniosa y simpática, eso no va a funcionar. Así que estaba teniendo una conversación con una amiga mía que solía trabajar conmigo en el New York Times. Y ella me dijo, oh sí, ella acababa de dar a luz. Y me dijo, soy parte de una comunidad de mamás que está en todo Estados Unidos. Y ella dijo, no habría sobrevivido. Y así sucesivamente. Vale, colgué el teléfono. No pensé nada al respecto. Horas después, me despierto en mitad de la noche. Yo digo, necesito contratar a estas mamás. Pienso que necesito contratar mamás para que sean mis representantes de servicio al cliente. Y yo pienso, especialmente si están sentadas en casa sin hacer nada, a las mujeres les encanta hacer cosas. Y además, las mujeres en realidad son el mejor tipo de servicio al cliente porque es innato en ellas el cuidar. Sí, tienen el gen de la empatía dominante. El gen de la empatía, gracias. Así que la llamé al día siguiente y le dije, me encantaría contratar a 7 mamás por el precio de una persona en la ciudad de Nueva York y les pagaré el salario mínimo de Nueva York, que creo que en ese momento era como 14, 15. Quiero que trabajen cierta cantidad de horas al día y así sucesivamente. Y lo bonito fue que algunas de estas mujeres terminaron viniendo a decirme, pudimos salir y comprar una segunda casa gracias a los ingresos extra que estábamos recibiendo. Así que A las estaba apoyando como familia. B, básicamente pude resolver todo nuestro servicio al cliente en 30 días, que estaba atrasado. Tenía un sistema donde podía ver todo lo que estaba sucediendo. Creé un guión de preguntas que eran para nuestros clientes, para nosotros. Así es como respondes. Este es nuestro tono. Y así sucesivamente. Y cada vez, después del martes de muestras, en un plazo de 24 horas, todos nuestros comentarios eran respondidos, incluso si era solo alguien que había puesto un emoji, ¿verdad? Y crecimos en un año y medio de 4 millones a 6 millones. Eso sin marketing. Eso era solo yo contratando gente. Así que si piensas en el marketing como un canal, cree que el servicio al cliente podría ser potencialmente tu canal de marketing, especialmente si no tienes presupuesto para salir y crear una campaña de marketing, porque nuestro valor de vida del cliente solo nos permitía gastar 75 centavos por cliente potencial que llegaba. Entonces, ¿a dónde quieres que vayan a hacer marketing? ¿Eso va a equivaler a 75 centavos por cliente potencial? Sí, sí. ¿Por qué no aprovechamos nuestra comunidad existente tratándolos tan bien que se conviertan en nuestros defensores? Se convierten en nuestro equipo de marketing. Exactamente. Así que eso es aprovechar y realmente hacer crecer lo que crees que no se puede crecer en el sentido de ser creativo. Entiende que este es el escenario X. ¿Cómo podemos pensar fuera de la caja para realmente cubrir una brecha con alto impacto pero a menor costo? Y es que simplemente hay mucha gente.
No soy la única persona que piensa así. Hay mucha gente que puede pensar de manera creativa. Y creo que eso, la parte del pastel en cuanto a quién contratas y a quién traes, es sumamente importante porque hoy en día hay muchísima competencia allá afuera. Pero eso no significa que no puedas obtener una parte del océano. Por supuesto que puedes. Pero ¿cómo vas a conseguir una parte del océano haciendo ruido? No es teniendo el presupuesto de Nike. ¿Sí? Sí. Algunas de estas empresas sí son, de hecho, y es importante recalcarlo, un grupo selecto y particular de organizaciones que por sus características intrínsecas y su forma de operar en el mercado actual han demostrado una capacidad notable para adaptarse y prosperar en entornos económicos complejos y desafiantes. Estas entidades, que abarcan diversos sectores industriales y comerciales, se distinguen por su innovación constante, su compromiso con la calidad, su enfoque en la sostenibilidad y su habilidad para generar un impacto positivo tanto en sus respectivas industrias como en la sociedad en general. Es innegable que su presencia y sus contribuciones son fundamentales para el desarrollo y la evolución de la economía global, y su éxito es un testimonio de su visión estratégica y su ejecución impecable. Sí, verdaderamente estas empresas representan un modelo a seguir y un pilar esencial en el panorama empresarial contemporáneo, consolidando su posición como líderes y referentes en sus respectivos campos de acción, lo cual es un hecho que merece ser reconocido y valorado en su justa medida por todos los actores relevantes del ecosistema empresarial y social. Como dices, sabes, estuve creando contenido probablemente durante casi 10 años antes de empezar a ver realmente una gran tracción, pero fue la constancia. Fue presentarme todos los días, fue publicar en LinkedIn todos los días, fue estar en comunidades como Reddit, en los núcleos del mundo, respondiendo tantas preguntas como podía, estando activo en estas comunidades. Fue crear publicaciones en línea en todo tipo de plataformas sociales diferentes. Fue crear videos, fue iniciar un podcast. Fue un círculo virtuoso. Cuando miro hacia atrás y veo todos los tipos y formatos de contenido y los lugares donde finalmente terminé distribuyendo contenido, cuando veo eso, el volumen puro de contenido es bastante abrumador. Son miles de publicaciones. Son cientos de videos. Ya son más de 530 episodios de podcast. Y cuando la gente ve eso y siente, el otro día estaba en una llamada con un proveedor de plataformas, van a organizar una conferencia este año en Nueva York. Y estábamos hablando sobre que yo fuera el maestro de ceremonias de la conferencia para las sesiones de B2B. Y lo primero que el director de Norteamérica de la empresa me dijo cuando nos conectamos a la llamada fue esto: estás en todas partes, de verdad. No puedo escaparme de ti. No importa en qué maldita plataforma inicie sesión. Veo cosas tuyas por todas partes. Es como si fueras omnipresente. No importa si es maldito YouTube, LinkedIn, no importa a dónde vaya. Veo tu contenido en todas partes. Y me dijo, sea lo que sea, estás haciendo algo bien, solo sigue haciendo eso. Y yo le dije, sí, mira, llevo haciéndolo mucho tiempo ya. Así que para estas personas, él dijo, he estado viendo tu contenido por al menos un año. Y yo dije, es interesante porque llevo publicando contenido a gran escala por más de una década. Y aún hoy dedico más de 8 horas a la semana solo al contenido. Y dije, pero la cuestión es que estas personas piensan que apareciste de la nada, ¿verdad? Piensan que simplemente apareciste. ¿Pero qué significa eso? 10 años o una década para convertirse en un éxito de la noche a la mañana. Es literalmente eso. Si no te rindes, entonces no puedes perder si no te rindes. Pero la mayoría de las personas, en mi experiencia, no están dispuestas a trabajar durante mucho tiempo. Yo publico 3 episodios de podcast a la semana. Sí, la mayoría de la gente, y llevo años haciendo eso, la mayoría de las personas no están preparadas para realizar ese nivel de trabajo para conseguir el éxito a largo plazo que desean lograr. Así que, en última instancia, todo se reduce a una pregunta fundamental y profundamente significativa. ¿Cuánto anhelas realmente alcanzar tus metas, tus sueños, tus aspiraciones más profundas? Es una cuestión de deseo, de esa fuerza interna que te impulsa a superar obstáculos, a perseverar a pesar de las adversidades y a dedicarte por completo a aquello que te apasiona.
Totalmente, estoy completamente, absolutamente de acuerdo contigo en este punto crucial. Y es que esta afirmación resuena con una verdad innegable y universal. La razón es que la determinación y la voluntad son los motores que impulsan cualquier logro significativo en la vida. Cuando uno realmente desea algo con todo su ser, se activan mecanismos internos de resiliencia, creatividad y esfuerzo incansable. Es esa pasión ardona la que transforma los desafíos en oportunidades y las caídas en lecciones valiosas. Por lo tanto, la esencia de cualquier éxito, ya sea personal o profesional, radica en la intensidad de ese deseo intrínseco, en la capacidad de mantener viva esa llama, incluso cuando el camino se torna difícil y las recompensas parecen lejanas. Es la fuerza motriz que nos permite levantarnos una y otra vez, aprender de cada experiencia y seguir adelante con una convicción inquebrantable. En efecto, la profundidad de nuestro anhelo es el verdadero barómetro de nuestro potencial y de lo que estamos dispuestos a invertir para materializar nuestras visiones. Perdón por interrumpir. No es como si lo fueran. Gracias. Ellos son. Gracias, porque lo son. Si pensamos en los grandes errores de las principales industrias, como Sonos, por ejemplo, que terminó cambiando la forma en que funciona uno de sus sistemas a partir de una actualización. Terminaron perdiendo como su CEO, su no sé quién más. Terminaron despidiendo a cerca de 250 personas porque la gente decía, olvídate de Sonos, me cambio a otra plataforma, todo ese tipo de cosas. Y es simplemente porque no escucharon a sus clientes, simplemente porque no prestaron atención a la única característica que sus clientes disfrutaban. Decidieron eliminarla y deshacerse de ella. Eso es un gran error. Si tienes un producto que la gente ama y no lo haces, enfocándome en tu punto, en lo que dijiste, me sorprende que nadie se haya puesto en contacto conmigo, siendo yo un comprador entusiasta. Me parece increíble. Y me refiero como estos dos chicos jóvenes en la industria de las plumas les dije, miren quién les compra más. Hablen con ellos. De hecho, mándenles un correo electrónico y díganles, como eres un cliente valioso, aquí tienes un código para ti y otro para tu amigo, porque no es algo raro. Te das cuenta de ellos. No es como si te estuvieran vigilando. Es como, Dios mío, me siento reconocido. Todos quieren sentirse vistos. Todos lo desean. El efecto Cheers. Es el efecto Cheers. Incluso esas muestras tontas que enviábamos a las casas de las personas. Una mujer tuvo cáncer de mama y terminó contándole a una de las mamás que contraté que nuestra caja la hacía muy feliz desde que le diagnosticaron cáncer de mama. Son esas pequeñas cosas las que cambian la vida de alguien. Solo tienes que conectar con ese coeficiente emocional. Y muchos negocios no tienen ese coeficiente emocional. Y de nuevo, no importa en qué industria estés. Las personas pueden tener la opción de comprar contigo o con alguien más, pero realmente depende de cómo conectes con ellas y de cómo aproveches ese punto de dolor que realmente vas a resolverles. Y es confianza. Y por eso digo que la comunidad es fundamental, porque si no estás construyendo una comunidad basada en lo que has creado para ese cliente, ¿para qué estás en el negocio? Sí, ¿por qué estás en el negocio? Wow, no podría estar más de acuerdo. Hemos profundizado en algunas áreas bastante esotéricas, y eso me encanta. Me encanta el hecho de que, mira, no solo hemos arañado la superficie, hemos profundizado realmente en lo que hace que una empresa funcione. Y si entras en el negocio pensando, oh, genial, voy a crear algo que sea una máquina de imprimir dinero. Si ese es tu único objetivo, probablemente se te escapará. Si entras en esto con más de un corazón empático, un corazón amable, un corazón que se preocupa, un corazón que quiere resolver problemas reales, que quiere aportar valor real, que quiere crear conversaciones realmente valiosas y querer ser parte de la comunidad a la que intentas servir, creo que es aún mejor si ya eres naturalmente parte de esa comunidad a la que intentas servir. Intentar insertarte en una comunidad es difícil a menos que sea algo natural para ti. Así que en casi todas las comunidades en línea de las que formo parte estaría allí de todos modos, tenga o no mi negocio de consultoría, porque esas comunidades son cosas que me interesan. Y siento que hemos tocado algunos temas realmente importantes que la mayoría de la gente consideraría más superficiales o menos concretos. En lugar de decir, haz esto con Meta, haz esto con Google, haz esto con los anuncios de Amazon y luego seguir algo muy prescriptivo. Creo que es difícil ser prescriptivo, especialmente en el mundo del marketing digital, porque cada negocio es tan diferente. Lo que hacen, cómo lo hacen, bueno, al menos debería ser diferente. Y si no lo es, no deberían dedicarse a ese negocio. Si no tienen nada que los diferencie de sus 5 competidores más cercanos, entonces probablemente no deberían hacer eso. Porque realmente es muy difícil. A menos que tengas un punto de diferencia, es realmente difícil destacar
En estos tiempos donde la gente realmente es más selectiva sobre en qué gasta su dinero hoy en día. Escucha, ha sido una conversación fantástica. Si la gente quiere contactarte, dejaré un enlace a tu perfil de LinkedIn y a tu sitio web en las notas del programa. Pero aparte de eso, ¿cuál es el mejor lugar para encontrarte? Sí, conecten conmigo en LinkedIn. Mi sitio web también es simplemente sashawa.com. Y si eres una pequeña empresa que está escuchando esto, también tenemos nuestra comunidad en My Marketer Mentors. También proporcionaré ese enlace para que puedan conectarse con nosotros allí. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Ahora, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, aquí es donde me toca cambiar los papeles. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta, la que quieras. Puede ser personal o profesional. Así que, Sasha Agua, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Oh, me encanta eso. Aquí tienes una pregunta para ti. ¿Cuál es el canal de marketing que desearías poder eliminar hoy mismo? Probablemente TikTok. Sí, sí, sí. Tengo una relación de amor y odio con TikTok. Es un lugar donde, al menos, especialmente hace un par de años, podías hacer crecer una audiencia muy rápido en esa plataforma y podías volverte viral muy rápido en esa plataforma. Pero por otro lado, como toda plataforma social que envejece y madura, han empezado a monetizar más, a hablar de compras, de todo lo demás, sin importar a dónde va la información y todo lo demás, incluso dejando eso de lado o dejando de lado el elemento político por el momento. Creo que TikTok, el algoritmo es tan poderoso que puedes entrar pensando que solo serán 5 minutos. Y luego, una hora después, te dices, Dios mío, no puedo creer que acabo de perder una hora desplazándome por cosas. Ese algoritmo es como una droga. Es realmente bastante asombroso. De hecho, tuve que hacer un esfuerzo consciente para no entrar a TikTok tan seguido, porque me di cuenta de que estaba pasando tanto tiempo ahí que no era saludable para mí dedicarle tanto tiempo, pero también en cierto modo es un lugar en el que casi tienes que estar al mismo tiempo. Así que de alguna manera se siente como si tuvieras una pistola en la cabeza para estar ahí, y esa es probablemente la que más me cuesta, con la que tengo una relación de amor-odio total. Sí, es muy gracioso. No, yo tengo una cuenta, rara vez la uso, pero sí, tenemos que hacerlo como mercadólogos porque es un canal que puede interesarle a un cliente y por eso tenemos que entender todos los aspectos del negocio. Pero aparte de eso, tienes toda la razón. Es una trampa mortal, un agujero de conejo en el que no quiero quedarme atrapado porque nunca saldría. Sí, sí, sí. Es adictivo. Definitivamente es adictivo. Han hecho algo con ese algoritmo. Es bastante especial. Mira, realmente aprecio mucho tu tiempo. Gracias por compartir toda tu sabiduría y experiencia conmigo. Mi audiencia y yo no podemos esperar para volver a hablar contigo pronto. Si quieres recibir mentoría gratuita de Jason, entra a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Get Mentored by Jason.